Muy buenas tardes, sean todas bienvenidos y bienvenidas a estos encuentros para que hablemos de diplomacia científica en nuestra región, en diplomacia en Latinoamérica y el Caribe. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Belkis Romeu desde Cuba. Buenas tardes, doctora Belkis. Buenas tardes. Bueno, primero que todo, agradecerles a ustedes, bueno, a la red de diplomacia científica, Diplocientífica, por esta invitación. Recordar que Belkis es de formación microbióloga y es además doctora en ciencias médicas. Además, ella se desempeña como jefa de la Oficina de Innovación dentro del Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos. Esto es la autoridad regulatoria en Cuba sobre estas materias. También recordemos que la doctora Romeu fue representante cubana ante la Organización Mundial de la Salud, además de agregada de salud en la misión permanente de Cuba en Ginebra. Entonces, bueno, partamos por esa introducción que usted hizo, doctora Romeu. ¿Cómo definiría usted la diplomacia científica? Bueno, muchas gracias por la introducción y tomando en cuenta específicamente esto que me preguntabas, la definición como tal, conocemos y es bien conocido por la comunidad, es decir, por ustedes que han trabajado directamente, que es un término, la parte de diplomacia científica, que está evolucionando mucho en los últimos tiempos. Hay diferentes definiciones, algunas más relacionadas con un poder blando o un poder definido desde el punto de vista de la ciencia, de cómo aplicaría la ciencia en todos estos entornos diplomáticos. Otro visto desde un punto más, que es mi percepción, desde el punto de vista de cooperación, de colaboración, de cómo podemos hacernos fuertes de conjunto, tomando precisamente nuestras diferencias, pero a la misma vez el avance desde el punto de vista científico. Y creo que es conocido por todos las definiciones bien claras que existen sobre diplomacia para la ciencia, es decir, una diplomacia que permita la interrelación científica, el avance científico, inclusive el avance científico en función del desarrollo de nuestras sociedades, muy importante para mejorar los estándares de vida, los estándares de salud. Hay numerosos ejemplos de esta aplicación específica de lo que es la diplomacia para el trabajo de la ciencia, para la colaboración en materia de ciencia. Otra arista también definida, que es la ciencia para la diplomacia. ¿Cómo ve la diplomacia este valor científico, la innovación, todo el conocimiento científico y todas estas evidencias basadas, muy importantes en el contexto de la pandemia, a mi entender, precisamente por la importancia que tiene las evidencias científicas en el desarrollo y en el entrar, es decir, en tener acceso a una gran cantidad de innovación importante para la salud y el bienestar de nuestras poblaciones. Todos estos proyectos científicos que de alguna manera te abren espacios para la comunicación a nivel diplomático. Eso es crucial porque da una base desde el punto de vista de conocimiento científico a lo que es el trabajo puramente de desarrolladores de políticas, de negociaciones en función de políticas y de entornos tan críticos como es cambio climático, como es salud global, que en estos años han tomado un auge muy, muy importante e inclusive permiten la convergencia de intereses de diferentes, es decir, de países con diferentes intereses. Creo que otro punto importante es la ciencia en la diplomacia, así como vemos ya la ciencia dentro de la diplomacia como un instrumento precisamente para hacer diplomacia, para lograr cohesionar ideas, conocimiento y que permitan avanzar en las agendas y agendas que sean a favor del desarrollo de nuestros países. Y creo que esa aplicabilidad en el punto de Latinoamérica, para mi entender, debe potenciarse mucho. Y creo que podemos hablar un poquito más en función de eso. Por tanto, definición como tal, existen muchas, como te he abordado, pero creo que es importante ver que cada una tiene una aplicabilidad muy específica en cada uno de los entornos y los marcos que se están discutiendo. Por ejemplo, sí, en efecto, porque
Y le agradezco que haya abordado este enfoque con estas tres dimensiones, la ciencia en diplomacia, diplomacia para la ciencia y ciencia para la diplomacia, pero aterrizada a ejemplos concretos dentro de nuestra región. Eso me lleva o me hace pensar en un artículo que usted publicó recientemente junto con otros colegas, donde ustedes abordaban el ecosistema regional para la colaboración en materias regulatorias sobre medicamentos, salud, equipos. Entonces, ahí observamos que existen estas dos iniciativas. Por un lado, está la Red Panamericana para la armonización de en materias regulatorias de medicamentos, y por otro lado tenemos la Red de Autoridades de Medicamentos en Iberoamérica. Entonces, ante estos dos actores que componen nuestro ecosistema regional de colaboración en estas materias, ustedes detectaron que gracias a la COVID surgen nuevas oportunidades, como por ejemplo la creación de un equipo de innovación regional focalizado en maximizar las destrezas regulatorias de sus entidades miembros. Entonces, cuando uno lee ese texto que usted elaboró en conjunto con sus colegas, nos surge la duda de cómo lograr evitar la duplicidad, porque en nuestra región tenemos muchos esquemas de integración regional, de colaboración regional, pero tienden a duplicarse o también a fragmentarse. Entonces, la pregunta es doble: ¿cómo evitar aquello? Y lo segundo, ¿cuál sería la mayor utilidad de este equipo de innovación en materias regulatorias que ustedes sugieren en este artículo? A ver, es decir, es una pregunta bien abarcadora. Voy a tratar de sintetizarla lo más posible y sobre todo aterrizándola a los entornos y a las ideas que quiero comunicar. Es una realidad que nuestra región tiene un amplio desarrollo desde el punto de vista regulatorio. Eso es una realidad, no solo por la existencia de la Red PAR, de todo este programa de armonización que existe entre las agencias reguladoras, también a partir del desarrollo en su momento de la red EAMI, que esta es Red Iberoamericana de Agencias de Medicamentos para lo que es Iberoamérica, pero también tenemos que, es decir, es necesario incluir que en la región, coordinado por parte de OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, existe un grupo de agencias reguladoras de referencia, que son referencia en la región porque tienen un nivel, han desarrollado un nivel de altos estándares que precisamente permite cohesionar y coordinar ideas, permite coordinar posiciones. Todas estas fortalezas dan a nuestra región un punto de avance, que en su momento hay una realidad. La innovación en nuestra región no ha sido, del punto de vista, es decir, no ha sido amplia, por muchos factores, limitantes presupuestarias, poco desarrollo de nuestras infraestructuras, de las infraestructuras del punto académico, científico, inclusive muchas veces rupturas en los diálogos precisamente para hacer fluir esta innovación y que esta innovación llegue a los pacientes. En línea con eso surge la idea de que viene un poquito antes, precisamente tomando la experiencia propia de Cuba. Cuba es un país muy atípico, característico, porque tiene una infraestructura biotecnológica de alto desarrollo. Por tanto, genera innovación, genera patentes, genera propiedad intelectual que impacta en la salud de sus poblaciones. Aprovechando esta fortaleza que tiene Cuba y otros países de la región, como México, como Brasil, que tienen alto desarrollo desde el punto de vista biofarmacéutico o biotecnológico, siempre ha existido un poco de reticencia desde el punto de vista de la interrelación con las agencias reguladoras. Porque siempre, generalmente se ha visto a la agencia reguladora como una agencia, es decir, como una entidad que su función es proteger de que solo llegue aquel producto de calidad, que sea seguro, que sea eficiente, pero no se interactúa directamente desde el punto de vista, desde las primeras etapas, en ese desarrollo de esa innovación. Lo cual te permite, si tú interactuaras desde esas primeras etapas, identificar las brechas regulatorias que después van a impactar precisamente en el desarrollo de ensayos clínicos, en la potencialidad de establecer y de tener una red en nuestra región que posibilite el acceso más rápido a estos medicamentos.
Con esa idea es que surge, por ejemplo, en el CESMED, la Oficina de Innovación, precisamente, para acompañar todo este proceso de desarrollo biofarmacéutico, pero desde el punto de vista regulatorio. Entonces, ¿por qué dejar solo esta idea desde un punto de vista nacional cuando hay tanto en nuestra región que podemos aportar? Entonces, ahí es que surge la visión de un entorno regional, de establecer a nivel de región mecanismos e iniciativas que no es que dupliquen los existentes, sino que se pueden integrar precisamente a estos mecanismos y estrategias existentes que posibiliten identificar innovación, es decir, innovación prometedora, innovación que pueda derivar en productos que tengan un impacto en la salud de nuestras poblaciones. Con esa idea fue, es decir, en esa línea que surge precisamente eso. Y viene muy a tono en el sentido, para mí personal, con otras vertientes que debería desarrollar la región. Precisamente, por ejemplo, en estos momentos de COVID, si tuviéramos una línea desde el punto de vista de ensayos clínicos, es decir, un mecanismo coordinador a nivel regional de ensayos clínicos, el reconocimiento de los ensayos clínicos por los diferentes países y por las diferentes autoridades reguladoras de la región hubiera posibilitado mucho más la entrada de vacunas de una forma mucho más rápida en nuestros países, o de terapéuticos y de productos diagnosticadores tan importantes para el control de la pandemia. Igual es tomando las experiencias ya un poco afianzadas de la Agencia de Medicamentos Europea, toda esta coordinación entre tantos países, que podamos contar en la región con un enfoque regional de agencias de reguladoras de referencia, es decir, de medicamentos, sería extremadamente provechoso y con una visión muy futurista de lo que es la integración latinoamericana. Esto inclusive, claro, no para nada entra en contradicción con los mecanismos de cooperación a nivel de comercio, a nivel las redes, todo lo que existen desde el punto de vista Mercosur, la interrelación que existe desde el punto de vista de comercial. Pero sí te da una visión desde el punto de vista de accesibilidad, de calidad de los productos y los farmacéuticos, que para la región sería muy provechoso, no solo en el contexto de la COVID, sino pensando también en un futuro, en un contexto de futuras pandemias o desastres naturales que impactan y que tienen un componente sanitario muy alto. Más o menos esta. Y en el caso de todos estos productos, la innovación juega un papel fundamental, porque la industria, las farmacéuticas llevan un nivel de desarrollo que las agencias reguladoras tenemos que ser capaces de asumir, de asimilar y a la misma vez de poder acompañar. Y en ese sentido no queda, es decir, se tiene pensado lo que es la Oficina de Innovación del CESMED, pero a la misma vez esta red regional de innovación o la nomenclatura que le queramos poner, la terminología puede ser muy disímil, pero busca fundamentalmente crear un marco para el intercambio a nivel de innovación en el entorno regulatorio precisamente, es decir, es ver ya a las agencias reguladoras como, si lo habláramos en inglés, no como gatekeepers, sino como enablers, es decir, posibilitamos abrir las verjas, es decir, las puertas para la entrada de nuevos productos, sin perder la perspectiva, claro, de que nuestra función como agencia reguladora es preservar la calidad, la seguridad y la eficacia de los medicamentos. Pero identificando desde un inicio regulatorias, la forma de interactuar en inicios con el desarrollo de los productos, te posibilita evitar duplicaciones, optimizar los recursos muy importantes para nuestra región, porque es una realidad, nuestra región, los presupuestos son a nivel, desde el punto de vista científico, presupuestario, son muy limitados, lo cual si tú optimizas y logras sacarle provecho al máximo a esos recursos, te va a posibilitar que tus productos puedan llegar a un mayor número de países y que puedan ser reconocidos y aceptados y que tengan la autorización de mercado en diferentes países. Ese es más o menos el enfoque. Sí, y de hecho la pandemia dejó de manifiesto
que podríamos haber abordado de mejor manera la distribución de medicamentos, de vacunas, de eso, si tuviéramos una mayor integración regional, por lo menos en materia de agencias reguladoras de medicamentos y equipos médicos. Por último, doctora Romeu, yo quisiera cerrar este encuentro pidiéndole una recomendación que daría usted para que avance la diplomacia científica en Latinoamérica y el Caribe. Bueno, un poco ambicioso, pero, pero trataré. Es decir, primero que todo, creo que los espacios estos que que ustedes están creando son espacios cruciales. Son que se pueden aprovechar mucho más, que se puede dar mucha más visibilidad a todo este movimiento joven, a todo este movimiento de científicos vinculados a la diplomacia, pero a la misma vez especialistas de relaciones internacionales, diplomáticos de carrera, que pueden vincularse a todos los temas científicos. ¿Por qué razón? Porque en un mundo globalizado es una realidad que nuestras sociedades no van a subsistir de manera sola. Por tanto, los enfoques multisectoriales, los enfoques multidisciplinarios son súper importantes. Este abordaje desde el punto de vista de poder enraizar, de poder entrelazar la ciencia en el marco diplomático y a la misma vez la diplomacia y todos los mecanismos de negociación en todo el proceso científico te abre te elimina muchas barreras. Favorece la comunicación. Yo creo que la región debe avanzar mucho más en todo este entorno. Inclusive pudiéramos avanzar más desde el punto de vista de encuentros regionales, de intercambio, de posiciones. Sería muy interesante para tener grupos de posiciones afines, donde en temas específicos, en temas como situaciones ante desastres, cambio climático, pandemias, que se pudieran contactar ideas donde la región y los intereses de la región tengan un peso mucho mayor en los entornos de negociaciones internacionales. Hay una realidad que pasa frecuentemente. Los países del sur no tenemos la voz, no es la misma voz que los países del norte, es el industrializado. No vamos a llamarle países del norte, vamos a llamarle países industrializados, pero es una realidad. En entornos como precisamente el recién está comenzando todo el proceso de negociación de un tratado para pandemias en el marco de la OMS, lleva a preguntarse claramente cómo tenemos que abordar los países del sur nuestros intereses dentro de este tratado. ¿Cómo podemos hacer que nuestras voces sean escuchadas, sean tomadas en cuenta? Precisamente porque en los países y los entornos menos preparados a hacerle frente a situaciones como la de la COVID-19 son nuestros países. No son, los desarrollados tienen tienen infraestructuras establecidas, financiamientos, tienen capacidad para desarrollar. Muchos de nuestros países no lo tienen o lo tienen de forma muy limitada, por cuanto tienes que hacer un uso muy optimizado. En el caso precisamente de Cuba, y no quiero parcializarlo puramente a la experiencia cubana, pero sí abordarlo, hemos tenido, sí, desde el punto de vista de lo que es una interrelación muy fuerte entre los decisores políticos, los asesores científicos y los hacedores de política. Es decir, esta interrelación tiene que ser clave para todo lo que es el desarrollo científico, lo que es es decir, el poder responder adecuadamente a una pandemia. Y si se toman al más alto nivel, es decir, con un compromiso político y una solidez, e inclusive esta interrelación entre la ciencia y el más alto los más altos niveles de gobierno, te posibilita que tú optimices tus resultados, tus recursos, y eso te apoya a que puedas hacerle frente mejor a las pandemias. No es que sea una panacea todo, indudablemente lleva mucho trabajo, lleva mucho esfuerzo, pero creo que nuestra región debe lograr canales de comunicación, fortalecer la interrelación, la cooperación,
los intercambios a nivel de diplomacia científica, darle otra connotación desde dentro del marco de discusión de los entornos. Y precisamente esto nos apoyaría mucho en tener voces más fuertes y posiciones más fuertes en los marcos de discusión multilateral. En efecto, Que sí. es fundamental Para eso estamos, para avanzar. sí, precisamente para eso estamos trabajando al interior de Diplo Científica, para abordar esos canales de comunicación tan necesarios que usted señala. Pues bien, doctora Romeu, muchas gracias por habernos dedicado parte de su tiempo en su agenda. Quisiéramos invitar a todas las personas que están interesados en leer más acerca de este artículo escrito por la doctora Romeu. Les vamos a dejar el vínculo aquí abajo en la descripción de este video. Agradecer también a todo el equipo de Diplo Científica que hace posible estos encuentros para que conversemos de diplomacia científica en nuestra región. Y también si están más interesadas o interesados en saber qué es la diplomacia científica o casos concretos dentro de nuestra región, les invitamos a visitar nuestro sitio web. Es bastante fácil: www.diplomaciacientifica.org. Y ahí encontrarán también todos nuestros canales para redes sociales. Así que les dejamos un fuerte abrazo y esperamos vernos pronto. Muchas gracias y esperamos también vernos pronto y poder intercambiar en todo, sobre todo esto de gran importancia en la actualidad y para el futuro.